Si ya estás ahí en Éxodo, capítulo 22, la semana pasada seguíamos viendo parte de los juicios que Dios da al pueblo y de cosas que a lo mejor podrían parecer que no tienen nada que ver con nosotros, pero vemos un poco del carácter de Dios y también un poco del carácter del hombre, que está dispuesto a salirse de las ordenanzas de Dios y Dios les tiene que decir cómo vivir. Y está bien porque de repente pensamos que nadie nos tiene que decir cómo vivir. Y sí, seguramente algunas personas te quieren decir cómo vivir y no te gusta, pero es Dios. O sea, Él sí tiene derecho de decirnos cómo vivir. Y es totalmente con con un bien detrás, ¿no? Para nosotros y para los demás. Y está expandiendo un poco lo que llamamos el decálogo o los 10 mandamientos y cómo se ve eso aplicado al pueblo. Y lo último que vimos en el versículo 16 fue esto, que es: si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Y si su padre no quisiera dársela, él pesará plata conforme al dote de las vírgenes. Y entonces está hablando de pureza sexual. Y algo que tienes que saber es que con lo que más vas a batallar en la juventud, en tu vida, va a ser con eso. Y yo recuerdo mucho cuando estudiamos Primera de Timoteo, creo que todavía estábamos en el otro local. Alguien por ahí debe de haber estado en ese estudio, seguro Nicole, que de las que tiene más tiempo, o alguien, pero hablábamos esto de que por eso Dios da muchas cosas en su palabra para evitar ciertas conductas y ciertos pecados. Y uno de ellos es esto, la pureza, ¿no? O el pecado sería la impureza sexual. Entonces, por eso le dice Pablo a Timoteo cómo vivir, y le dice a las mujeres, a las jóvenes: trátalas como hermanas, ¿no? Con mucha pureza, con mucho respeto. Y tú tienes que saber que mientras una persona no sea tu esposa legalmente, tienes que tratarla como si fuera tu hermana. Tengas una relación o no la tengas, el trato más digno que puedes darles es como una hermana. Y dices: pues yo me llevo bien pesado con mi hermana, o sea, hasta le jalo los pelos. No, está hablando de pureza, de pureza. Entonces, Dios está diciendo: fíjate, esto no te conviene y es pecado, ¿no? Y si es pecado, va a haber una consecuencia. Pero por eso te estoy diciendo cómo sí vivir, cómo sí comportarte. Y si tienes cuidado con estas cosas, te va a ir bien y va a ser para tu bien, ¿no? Y de eso se trata la Biblia, y de eso se trata la palabra de Dios. Entonces, eso fue lo último que vimos. Pero fíjate lo que dice el siguiente versículo. Y a lo mejor lo lees y te vas a sacar de onda. Versículo 18 dice: a la hechicera no dejarás que viva. Y dices: ok. Y has escuchado esta frase: esto parece una cacería de brujas, ¿no? Y en la historia hay una época muy vergonzosa que se llamaba, una de ellas, por ejemplo, las cruzadas, que era cuando el gobierno estaba mezclado con el clero, y entonces ellos entendían este tipo de mandamientos literales, y entonces, ¿qué hacían? Que a todos los que no eran, ¿no?, y no aceptaban esta fe, los perseguían y los mataban, incluyendo a personas que se creían, ni siquiera era que supieran, que se creía que eran hechiceras, y agarraban y decían: la Biblia dice, a la hechicera no dejarás que viva. Y es importante recordar cuando abordamos esto, ¿para quiénes son estos mandamientos? Estos estatutos y estos juicios, ¿son para quién? Para el pueblo de Dios. Que, si te acuerdas, voluntariamente ellos decidieron vivir bajo lo que Dios decía y enseñaba. O sea, ¿estás de acuerdo? Para ellos va estos mandamientos.
No es una ley universal, no es para todos los pueblos, sino que es para ellos. Ellos habían voluntariamente decidido. ¿Te acuerdas? Dios les habla y les dice, ok, si ustedes escuchan y obedecen, yo haré de ustedes que mi especial tesoro. Y una nación santa, apartada para mí, diferente. Lo mismo que dice Pedro, ¿no? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces les está hablando a ellos, ¿no? Quienes eran sus hijos, su especial tesoro. Es importante recordar que Dios nos pide hacer cosas a nosotros porque se supone que le conocemos y le amamos. Porque se supone que queremos las cosas que son buenas y para el bien de los demás. Si alguien decía que sí era parte del pueblo, pero hacía ciertas cosas, entonces no debería ser parte del pueblo. Y lo que está diciendo es adelantándose al pecado del pueblo, y está diciendo, hay consecuencias por vivir de esta manera. Y yo me preguntaría, ¿por qué alguien que se dedica a la hechicería, que ahorita vamos a ver qué es eso, querría estar en medio del pueblo de Dios, cuando no tiene nada que ver? Pero Dios está tratando de evitar el castigo, ¿eh? No está haciendo una cacería de brujas. Dios está tratando de poner el piso bien firme y decir, esto no se debe permitir entre nosotros. Y entonces esto podría, y a lo largo de la historia, dio pie a un pensamiento, ¿no?, equivocado en los gobiernos. Pero acuérdate, todo esto que Dios les está diciendo es el llamado a una vida nueva. Ellos acaban de salir de Egipto y tienen muchas costumbres arraigadas de Egipto. Aunque vivían aparte, vivían en una ciudad aparte, ellos crecieron viendo lo que los egipcios hacían, y aunque tenían ya un poco de cultura ellos, Dios les tiene que enseñar cómo vivir, porque hay muchas cosas que hacen que no están bien. Y es este llamado a una nueva vida, como una nación santa, como un pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, deberían mantenerse puros delante de Dios. Y cualquier tipo de idolatría tendría que ser erradicada del pueblo, ya que no solo deshonra a Dios, sino contamina al pueblo. Y eso es lo que Dios está diciendo aquí. Entonces, la hechicería era contada como idolatría, pero la hechicería... entre los antiguos era la práctica de la hechicería, tenía dos asociaciones. Primero, sí, literal, era el contacto con poderes o personas ocultistas o demoníacos. Y es eso, hay un mundo espiritual y hay gente que no es charlatán, o sea, sí está en eso. Y entonces, le está diciendo al pueblo de Dios, entre ustedes no debería haber eso. O sea, si alguien de ustedes que se supone que es del pueblo, que dijo, sí quiero seguirte, Señor, sí quiero ser, y está haciendo estas cosas, debería estar fuera. Y entonces tienes eso, pero en segundo lugar, lo que hechicería también podría significar es que significa estados alterados a través de drogas o pociones, ¿no? Entonces era algo que también pasaba. Y entonces era, tómate esto y vas a sentir cosas y vas a ver cosas. Y entonces se entendía que había una conexión entre el consumo de drogas y las prácticas ocultistas. Desde esos tiempos. Y hoy hay muchas cosas que ya hasta se volvieron cool en el mundo en el que vivimos, hablando de drogas, por ejemplo. Entonces ya es muy común que todo el mundo habla de marihuana, que todo el mundo habla, o sea, que es normal, ¿no? Es normal. Hay otra cosa llamado la ayahuasca, que no lo investigues, pero está entre la gente así hasta fresa, ¿no? No, es que necesitas hacer eso para ver no sé qué cosa y entender y un poco por qué estás pasando por eso, y es como liberar tu mente, y es súper peligroso aparte, súper peligroso, porque son drogas no controladas. Pero está hablando de esto. Está hablando de hechicería, hablando como poderes demoníacos, y está hablando también de eso, de estas prácticas que podrían resultar en una adicción. Y la pérdida del conocimiento y los 5 sentidos.
Y esta ley muestra que dicha comunicación es posible hablando de las cuestiones espirituales. Y entonces la penalización que Dios está poniendo, ¿sabes qué está mostrando? Que es peligroso. O sea, cuando Dios dice a la hechicera no dejarás que viva, es porque sabe, es peligroso que alguien así viva entre ustedes. Hechicería, adivinación y hacer cosas por poderes demoníacos es algo que no debía ser permitido. Por lo tanto, la pena era mortal. Ahora, es increíble porque hay gente que toma la Biblia y está preocupado. O sea, ay no, ¿cómo Dios dice esas cosas? De lo que le pudiera pasar a un hechicero. Pero no está preocupado por el daño que podría causar al pueblo un hechicero. O gente como esta. Ahora, ¿qué pasa con los años? Que sí hay hechiceros dentro del pueblo. Y sabes, no hay ningún caso registrado que le hayan aplicado la pena de muerte. Entonces Dios no estaba buscando matar gente. Dios estaba buscando que supieran que esto era grave y que no lo hicieran. Pero no, simplemente eso es el hombre. No escucha. No quiere. Ahora vamos al 19. Dice, cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Y está hablando de manera sexual. Y esto es porque esto llamado como bestialismo era practicado por las otras naciones idólatras en sus ritos, a los falsos dioses, en especial a Baal. Y este acto sexual era ofensivo. Era aparentemente de los cananeos. Y no solamente era una perversión obvia, sino que era asociado con eso, con la adoración a Baal, que probablemente tenía un significado religioso. O sea, y Dios está diciendo, te das cuenta, hay cosas que podrían parecer muy obvias, ¿no? O sea, no hagas eso. O sea, simplemente no es natural. O sea, no lo hagas. Pero Dios lo tiene que decir. ¿Por qué? Porque hay cosas que aunque en nuestra naturaleza deberíamos saber, Dios tiene que ser totalmente claro para que no haya excusa. Y entonces nadie es inexcusable delante de Dios. Dios los está condenando como poniendo una barrera. Versículo 20. El que ofreciera sacrificio a dioses, el que ofreciera sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Y está poniendo otra vez esta barrera, hablando de, hey, ustedes hicieron un compromiso conmigo. No pueden renunciar a ese compromiso porque solamente Él es Dios y solamente Él es digno. Y entonces una persona que renuncia a Dios y está no solamente renunciando a Dios, sino todo esto tiene que ver con idolatría. Y la idolatría te lleva a la inmoralidad. Todo aquel que renuncia a Dios renuncia a la moralidad. Y te decía, aunque estos mandamientos los escuches, dices, órale, qué fuerte. O sea, no era que pasaba todo el tiempo, aunque sí la gente adoraba a otros dioses, aunque sí la gente fue detrás de los hechiceros, o sea, y no es que hubo mortandad por todos lados. O sea, realmente el castigo era para mostrar lo mal que estaban estos actos. Y una persona que renuncia a Dios, ya, o sea, igual y necesita el castigo, porque ya está muerto en sus delitos y pecados, ya está perdido, ya está condenado. Y Dios está diciendo esto. Ahora dices, órale, qué fuerte, pero son cosas que pasaron durante la historia del pueblo y que ellos sabían que no debían hacer y aún así no les importó. Pero versículo 21,
Dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Y entonces está hablando de esto y está hablando de idolatría, de que tengan cuidado, que la idolatría es grave y que puede afectar al pueblo. Y de repente cambia el tema y habla de misericordia. Y Dios nos tiene que enseñar qué es misericordia. Y vas a ver ciertas reglas, saber ciertas reglas de cómo comportarte no te hace misericordioso. Pero sí te informa qué es misericordia. O sea, cuando tú lees, o sea, cuando tú estás en un salón de clases y tienes las reglas ya bien claras y te las dicen el primer día, eso no te hace bueno, no te hace cumplidor de las reglas, pero te informa. Y dices, ok, ya sé lo que está permitido y lo que no. Y Dios está diciendo, esto es misericordia. Y eso es lo que deberían hacer, aunque eso no les transforma el corazón a ser misericordiosos. Pero sabes lo que es misericordia y tú puedes escoger si hacerlo o no. Pero Dios les está invitando, les está diciendo, les está mandando a hacer misericordia con los extranjeros. Y Dios les tiene que enseñar porque nuestra naturaleza es injusta. Y ellos, al haber recibido tanta misericordia, no podían cerrar su puño contra los demás, sino mostrar lo que habían recibido, y más si es con los más necesitados. Si te das cuenta, es natural tratarnos bien a nosotros mismos. O sea, quiero pensar que la mayoría de los que vienen hoy se bañaron, se arreglaron un poquito, se perfumaron, se pusieron sus mejores ropas, sus mejores tenis, ¿no? Es natural para nosotros tratarnos bien. También es natural tratar bien a los que nos rodean y a los que amamos, ¿no? Es más natural, ¿no? Sí, de repente puede ser que tengas algunos roces, pero es más natural tratar bien a quienes están cerca de nosotros. Pero no es tan natural tratar bien a los que no conocemos o a los que son de fuera o a los que no están en nuestro radar. Y sí deberíamos estar preocupados por los demás. Sí deberíamos amar a otros y sí deberíamos mostrar misericordia. Ahora, ¿qué es el extranjero? Y en estos tiempos el extranjero era alguien pues que no está en su casa. Y al no estar en su casa, no está con su gente y no tiene todo lo que necesita. Y pasó a lo largo de la historia que venía gente de fuera, ¿no? Pidiendo misericordia al pueblo de Israel. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacía el corazón del hombre? Decir, o sea, no, nosotros somos el pueblo elegido por Dios, tú no. Bueno, está bien, vamos a mostrar un tantito misericordia. Sí, siéntate aquí. Pero no tienes derechos. O sea, puedes venir, pero como esclavo. Esa es nuestra naturaleza. Y Dios les dice, al extranjero no engañarás ni angustiarás. No vas a abusar de la gente necesitada que viene pidiendo refugio. Y les da el porqué, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Ellos saben cómo es ser tratados como extranjeros por otras naciones. Y aunque al principio fue bueno, al principio llegaron como invitados con asilo político casi, al final fueron esclavizados y fueron tratados mal y duramente. Ellos saben. Pero Dios tuvo misericordia y por lo tanto ellos deberían mostrar misericordia. De repente a ti y a mí se nos olvida la misericordia que Dios ha mostrado para con nosotros. Entonces cuando alguien viene de fuera y no es conocido o no tenemos tanto contacto con él, sí deberíamos estar abiertos para que Dios haga y para mostrar misericordia. A veces misericordia puede ser a través de ayuda, a veces misericordia puede ser nada más con acercarte y hablarle.
Versículo 22, sigue hablando de misericordia. Dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. ¿Te das cuenta? Esto es obvio. O sea, ¿por qué querrías hacer eso? ¿Por qué querrías hacer la vida imposible a una viuda y a un huérfano? Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué significa viuda y huérfano en estos tiempos? Significa que están en completa necesidad. ¿Por qué? Porque en estos tiempos la economía dependía totalmente del padre de familia. Totalmente. Y entonces, si él no estaba, entonces automáticamente la viuda era pobre y los hijos eran pobres, si eran pequeños. Y prácticamente quedaban en la calle. Y solo les quedaba más que mendigar en las calles y pedir limosna. Y por eso les dice, o sea, ninguna viuda ni huérfano afligiréis. O sea, ¿cómo puedes, estando en una condición ventajosa, aprovecharte de los necesitados? Nuestra ayuda debería ser a aquellos que no pueden devolvernos el favor. No solo no tratarlos mal, No, yo no trato mal a nadie, yo no hago diferencias. No, ayudarles. Ahora mira lo que dice el versículo 23. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá. Y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Les está hablando a su pueblo. Les está diciendo cómo tienen que mostrar misericordia. Y ve, es como un padre, Dios como un padre bueno, que te dice, mira, si haces esto, tranquilo, o sea, haz esto, te va a ir bien. Pero si no lo haces, va a haber consecuencias. Y es natural, es natural. Y dice, ok, no solamente no les tienes que hacer nada malo, no los aflijas, sino tienes que ayudarles y mostrar misericordia, porque si no lo haces, entonces entre ustedes va a haber huérfanos y viudas, y yo me voy a encargar de eso. ¿Quieren eso? No. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Mostrar misericordia. Y Dios se muestra aquí como el defensor de los necesitados. Él es el marido de las viudas y Él es el padre de los huérfanos. Y más adelante Dios habla más acerca de esto. En el corazón de Dios siempre están los más necesitados. Y pareciera que en el mundo en que vivimos hay muchos desamparados ante las injusticias, pero ojo, es Dios quien les hará justicia. Y Él tiene un cuidado especial con las viudas y con los huérfanos. Y yo lo he vivido, o sea, yo quedé huérfano de padre a los 12 años. Y fue difícil. Y mi mamá, que era ama de casa, tuvo que buscar cómo trabajar y sacarnos adelante a mí y a mi hermana. Y nosotros vimos la provisión diaria de Dios y cómo tuvo un cuidado especial con nosotros. Entonces, si por alguna razón tú estás aquí y eres huérfano, tienes que saber que Dios hasta ahorita, a pesar de lo que ha pasado, tiene cuidado de ti. Y era esto, no aprovecharse del necesitado. Versículo 25, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le pondrás usura. Entonces, ¿qué? Ellos ni siquiera, a lo mejor había cosas que habían pensado, porque están en el desierto. Estas leyes realmente son cuando lleguen a la tierra prometida.
O sea, les está hablando de cosas que a lo mejor todavía no suceden o que a lo mejor todavía no se imaginan, pero son cosas que van a suceder. Entonces, otra de las cosas que podría pasar es que una persona en pobreza pidiera un préstamo a alguien, pues para su sustento. O sea, no es, oye, préstame dinero, me voy a comprar un coche y te lo pago. No, no, no. O sea, préstame dinero porque necesito darle de comer a mi familia. Ahora, estaba diciendo dinero, pero no había ni dinero. Préstame algo para que coman. Y le dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero ni le pondrás usura. O sea, no vas a sacar provecho de ese préstamo. ¿Y qué pasaba o qué es usura? Que cobren intereses. Entonces está diciendo, no lucres con la pobreza de otros. O sea, tienes que tener en cuenta al necesitado. Tampoco les dice que les regale el dinero, pero sí que lo preste sin esperar a lo mejor vuelta. Versículo 26 dice, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. ¿Qué pasaba algunas veces? Bueno, pedían un préstamo y decían, oye, te dejo mis vestidos. Ahora, en este tiempo no creas que se iban desnudos, sino el vestido era la capa, la última capa que usaban. Estamos hablando de este lugar que es desértico, entonces tenían varias ropas para el calor, para el frío, entonces la capa era lo último que iba y era seguramente lo más caro porque era de mejor tela y lo más grueso. ¿Y qué pasaba? Entonces decían, ok, mira, te dejo mi capote o mi capa, o sea, como en promesa de que te voy a pagar. Pero dice, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, o sea, si alguien te dice, ok, te lo dejo y me lo devuelves cuando pague, dice, a la puesta del sol se lo devolverás. ¿Qué quiere decir esto? Se supone que es una persona en pobreza, que posiblemente hasta vive en la calle. ¿Cómo le vas a quitar su abrigo? Versículo 27, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Y Dios nos tiene que enseñar misericordia. En serio. Y yo recuerdo con mucha vergüenza la etapa de la secundaria en mi vida. O sea, fui muy cruel y los chavos somos muy crueles muchas veces. Y no pensamos en los demás, ni cómo están, ni cómo la están pasando. Y Dios nos tiene que enseñar lo que es misericordia. Nos tiene que enseñar porque aunque parecería obvio, no lo hacemos. Un comentarista, Cole, dice, la sociedad que carece de justicia social estará ella misma bajo el juicio de Dios. Y es lo que Dios le está diciendo a su pueblo, si ustedes no hacen misericordia, o sea, ojo, yo soy, conmigo se las van a ver, porque yo soy misericordioso y está queriendo que aprendan de Él. Lucrar con la pobreza de otros es inmoral. Ganar dinero a través de su necesidad es un abuso y es injusto. Un préstamo a alguien en pobreza debería ser una parte de amar al prójimo. Ojo, no está diciendo que el préstamo está mal, el préstamo con intereses está mal, o que el interés está mal. Porque entonces alguien que trabaja en un banco no podría hacer eso. Y estaría pecando, sino está hablando de la inmoralidad de aprovecharse de alguien en su necesidad. De eso está hablando. Y Dios, conocemos algo de Dios aquí, que Él mismo nos dice, que Dios es misericordioso. Y revela su carácter y se revela como misericordioso. ¿Qué es misericordia? Que es movido a hacer algo.
que es movido a hacer algo, que es movido a tener misericordia. Ahora, piensa esto, misericordia no es pasar al lado de alguien en necesidad y entonces decir, ay, pobrecito. Eso no es misericordia. Eso es tal vez es compadecerte o sentir feo por alguien más, pero misericordia es ser movido a hacer algo por su necesidad. Y Dios quiere enseñarnos misericordia y Dios quiere hacernos misericordiosos. Y Dios se revela así como defensor de los débiles, de los pobres, de los necesitados, de las viudas y de los huérfanos. Y Él es movido desde dentro ante nuestras necesidades reales y no es ajeno al dolor. Y esto lo vemos mucho más claro cuando Jesús viene al mundo y Jesús está caminando y dice que Él ve la multitud y tiene misericordia de ellos y les ama. Y entonces camina entre la multitud, enfermos, necesitados, y les sana. Y no se queda de brazos cruzados, sino hace algo. Eso es misericordia. Y es algo que tú y yo debemos aprender. Ahora, como te decía, saber qué es misericordia no nos hace misericordiosos, pero nos informa lo que es. Y nos apunta al norte. Pero ¿qué necesitamos? Que Dios cambie nuestro corazón y que nos haga misericordiosos. Versículo 28 dice, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿Y qué pasa? Otra vez, ellos todavía no están en la tierra prometida, pero Dios les está diciendo cómo tienen que vivir y qué es lo que tienen que hacer. Y está hablando de respeto y de honra. Y Dios tiene que hacerles saber que Él escucha todo y conoce nuestros pensamientos. Y las personas que están en un cargo y en el liderazgo dentro de su pueblo merecían respeto. Es una advertencia ante el corazón quejumbroso que siempre está hablando mal de los demás y falta el respeto a las personas que Dios ha puesto. Y es una advertencia en contra de nuestra lengua y de nuestro corazón. Como cuidado porque yo los puse. Y entonces lo deja ahí. Pero versículo 29 dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Y está hablando de lo que Dios les da a ellos. Y todos estos versículos hasta el final del capítulo 22 tiene que ver con que Dios es primero. Antes, como te digo, la economía se movía por la agricultura. ¿Y qué pasaba? ¿A qué se dedicaban todos? A la agricultura y a la ganadería. Y entonces tú sembrabas para ti y a lo mejor para repartir o dar a los demás y a lo mejor para intercambiar con los demás otro tipo de cosecha. Y entonces sembrabas y de repente así Dios hacía brotar. Seguramente tenían sus técnicas. Pero ojo, el lugar donde está Israel no es un lugar fácil de que se dé las cosechas. Entonces, ¿por qué? Porque no era un lugar fácil donde lloviera, porque no había tantos cuerpos de agua. Entonces realmente dependían de Dios. Y ellos están en el desierto, no hay cosechas todavía. Pero Dios les dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Lagar es donde guardas los granos. Entonces cuando sacas las espigas del trigo y entonces las guardas. Y Dios tiene que poner este precedente para enseñarles que Él es primero. Que cuando viene la bendición de que la cosecha salga, el primero que merece algo de esa cosecha porque fue quien la hizo brotar es Dios. Él es el dador de todo. Y ojo, no es que Dios necesite algo de nosotros. No es que Dios esté diciendo, oye, yo tengo hambre, tráeme un poco de lo que tienes. No necesita, pero está enseñando desde un principio, yo soy primero. Entonces todo lo que Dios nos da, sí es para nosotros, pero de alguna manera nosotros tenemos que honrarle con eso. Está hablando de economía, está hablando de lo que tenemos.
Y poner primero a Dios en tu vida acomoda todo lo demás. Por eso lo que dice Mateo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces dice esto, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Y dices, ¿cómo? O sea, se lo dabas a Dios y ya no regresaba. No. Está hablando, en esta cultura el primer hijo era el más importante. Y dices, en mi casa también. En mi casa nada más hacen caso al mayor. No, pero en esta cultura el primogénito se llevaba la mayor parte de la herencia, era el que quedaba como patriarca si el padre faltaba. Entonces era de mucha importancia. Entonces Dios le dice, eso que es más valioso para ti, es mío. Y nunca tienes que olvidarte. No es que los otros hijos no fueran de Dios, todo es de Dios. Pero debía haber una dedicación especial al primer hijo. Y ahora, ¿por qué no querrías dedicar a Dios a tu primer hijo? Le digo, claro, que quiero que eso para mi primer hijo, Señor, es tuyo. Ahora, no creas que eso significa que lo iban a dejar a la puerta de la iglesia y ya se quedaba ahí. No, era una dedicación a Él, especial. Entonces le dije, Dios también les está enseñando, yo soy primero. Versículo 30. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y el 8º día me lo darás. Y Dios otra vez les está enseñando. ¿Por qué? Porque un corazón que tenía muchos ganados y muchas cosas decía, tengo y es mío y es por mí. Y Dios dice, no, lo primero de cada animal que tienes es mío también. Yo soy primero. Ellos cada vez que tenían sus tiempos de cosecha tenían que ir y reconocer que el sustento y lo que ahora tenían era no por ellos sino por Dios. Cada vez que tenían su primer hijo lo tenían que llevar delante de Dios y dedicarlo a Él. De los animales que significaban posesiones y alimento también eran ofrecidos a Dios. Y ojo, cuando Dios te pide algo es porque Él lo merece, ¿eh? O sea, no es que está ahí negociando contigo o está de pediche contigo. Si Él te está pidiendo algo es porque Él lo merece. Ahora, cuando Dios te pide algo, ¿qué haces? Cuando Dios nos pide que dejemos el pecado, Él lo merece. Pero eso solo puede caber en una cabeza que sabe que Dios es primero. En un corazón que sabe que Dios es primero. Entonces cuando Dios te pide algo, sabes, Él lo merece. Cuando Dios pide nuestra vida, sabes, Él lo merece. Cuando Dios pide de nuestro tiempo, sabes, Él lo merece. Cuando Dios nos pide que le sirvamos, sabes, Él lo merece. Y Dios nos tiene que enseñar que Él merece el primer lugar en nuestras vidas. Y está esperando de ellos obediencia. Y la obediencia debería ser inmediata. Sin alegar, sin apretar las manos, como decir, no, Señor, pero ¿con qué me voy a quedar? Sino soltando lo que es de Dios. ¿Sabes? Lo que tengo es de Él. Eso, lo que me pida es de Él. Versículo 31, y con esto termina el capítulo. Y dice, y me seréis varones santos. Y esto es un llamado de Dios a todos los que somos suyos. Este es un llamado para ellos en el Antiguo Testamento, pero también es un llamado para nosotros en el Nuevo Testamento. Y sí, a veces pensamos que ser santo significa ser perfecto o muy espiritual y que no puedes equivocarte, pero ¿qué es ser santos? Ser santos realmente lo que quiere decir es vivir para Dios, pero en verdad y con responsabilidad, tomándolo en serio. Es una vida que es dedicada a Dios en todo lo que hace. Sus planes, sus anhelos tienen que ver con lo que Dios quiere. Ser santo es quien tiene a Dios en primer lugar en su vida.
Ser santo es ser diferente a todos los demás. ¿Y qué está haciendo Dios? Está haciendo un pueblo diferente a todos los demás. Ahora aquí les pone una instrucción, que esto no es ser santo exactamente, pero quiere especificar lo que es ser santo. Dice, y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros las echaréis. Y esto era una práctica de los otros pueblos. O sea, si tú encontrabas ahí carne, o sea, no solamente es antihigiénico, sino dice, ustedes van a ser distintos. No solo en esto, sino en todo. Un pueblo diferente. Y Dios lo que entonces hace con el pueblo es un llamado a ser diferente. Y la vida cristiana es esto. No son normas y reglas. No es solo un estándar de cómo vivir, sino es un llamado a vivir una vida nueva y distinta. A vivir esta nueva vida y hacer lo que es correcto. Jesús no solo nos ha salvado y ya, Él quiere que seamos el reflejo de Él en un mundo caído. Eso es lo que Dios quiere hacer con el pueblo, que sean el reflejo de Él en este mundo caído. Y eso es lo que Jesús quiere de nosotros, ser su reflejo en medio de este mundo, mostrando lo que es misericordia, porque Él es misericordioso, y siendo santos, apartados para Él. De nada nos serviría cumplir reglas si no actuamos con la ley más importante, la del amor. Amar a Dios, que te lleva a amar a los demás, a hacer lo justo, a hacer lo correcto, a honrar a Dios. Y C.S. Lewis decía esto es vivir el cristianismo, ama a Dios y haz lo que quieras. Y eso es a lo que hemos sido llamados. Cuando hacemos algo, hacerlo por amor a Dios. Porque Él nos está pidiendo, porque es lo correcto, porque es bueno. Esta es la vida a la que hemos sido llamados. ¿Oramos? Gracias, Señor, por tu palabra, porque en medio de estos mandamientos que muchos eran específicamente para el pueblo y por una razón específica, sí nos muestran tu carácter, sí nos muestran lo que a ti te importa. Si nos muestran quién eres tú, Señor. Y tú te revelas como misericordioso, que tiene cuidado de los más necesitados. Por lo tanto, nosotros, quienes hemos nacido de nuevo, deberíamos ser misericordiosos. Entonces, Señor, hoy cambia nuestro corazón orgulloso, nuestro corazón necio, por un corazón misericordioso, nuestro corazón egoísta, por un corazón misericordioso. Ayúdanos a ver la necesidad como tú la ves, Señor, y a actuar, a ser movidos a hacer algo, porque así eres tú, Señor. Y ayúdanos a ser santos, apartados para ti, siendo totalmente diferentes en el mundo en que vivimos, haciendo lo que tú nos has pedido, manteniéndonos puros delante de ti y mostrándote al mundo, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén.